Este hombre escuchó a una niña cantando. Era la misma canción que él le cantaba a su hija, que desapareció hace 7 años. San Javier era una pequeña ciudad que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles adoquinadas se llenaban cada mañana con los sonidos suaves de los pasos de sus habitantes, el canto de los pájaros y el tintineo de las campanas de la iglesia que marcaban el ritmo de la vida diaria. Los aromas de pan recién horneado se escapaban de las panaderías, y las conversaciones amenas en las tiendas locales creaban una sensación de comunidad sólida y serena. Entre sus habitantes, Lucas Brath era un hombre conocido y respetado, aunque muchos no sabían que tras su sonrisa cálida y sus ojos oscuros se escondía una tristeza que nunca lo abandonaba. Lucas había perdido a su esposa, Wendy, en un trágico accidente hacía 3 años. Desde entonces, su hija Molly, una niña de 5 años, se había convertido en el centro de su mundo. Su vida había cambiado de manera radical, dejando atrás sus sueños y ambiciones para dedicarse completamente a la crianza de su hija. Su trabajo en la carpintería, donde moldeaba la madera con paciencia y esmero, era solo una parte de su día. La verdadera dedicación de Lucas comenzaba cuando volvía a casa, donde cada momento estaba dirigido a llenar el vacío que la ausencia de Wendy había dejado en sus vidas. «Flor de mi vida, ¿sabes que eres lo más especial que tengo?», le decía Lucas a Molly mientras la abrazaba y la llenaba de cosquillas. Las risas de la pequeña resonaban en la casa, llenando cada rincón de calidez. «Lo sé, papá, y tú eres el mejor papá del mundo», respondía ella, con sus grandes ojos marrones brillando de felicidad. A pesar del dolor que aún lo consumía por dentro, Lucas se esforzaba por mantener una vida llena de alegría para Molly. Había aprendido a ocultar su tristeza, a reservar esos momentos de duelo para cuando estaba solo. Su mayor temor era que Molly creciera sintiendo la sombra de su propia melancolía, por lo que cada día era un esfuerzo consciente por crear una infancia feliz para ella. Por eso, una mañana soleada de sábado, decidió que era el momento perfecto para un día de campo junto al río. Ese lugar, que una vez había sido especial para él y Wendy, ahora sería parte de los recuerdos que él y Molly compartirían. Con ese pensamiento en mente, Lucas preparó una canasta con las comidas favoritas de su hija: tamales de pollo, frutas frescas y pan casero. Molly, entusiasmada, corría por la casa recogiendo sus juguetes y un pequeño cubo y pala, ansiosa por construir castillos de arena en la orilla. El camino hacia el río estaba lleno de momentos de complicidad. Molly no dejaba de hablar, contando historias inventadas sobre princesas y dragones, mientras Lucas la escuchaba con una sonrisa. Sin embargo, a medida que se acercaban al río, Lucas no podía evitar sentir una ligera inquietud en su pecho. Era una sensación indefinida, casi un presentimiento que, aunque trató de ignorar, seguía persistiendo en el fondo de su mente. El día era perfecto. El cielo despejado, el sol cálido y la brisa ligera creaban un ambiente idílico. Al llegar, Lucas extendió una manta bajo la sombra de un árbol y Molly corrió inmediatamente hacia la orilla, donde comenzó a jugar con la arena, formando pequeños montículos que en su imaginación se convertían en castillos de cuento. «Mira, papá, es el castillo de la reina Molly», exclamó la niña con orgullo, mostrando su creación. Lucas sonrió, disfrutando del momento. Se recostó en la manta, cerrando los ojos por un instante, dejándose llevar por la tranquilidad del lugar. El sonido del río, combinado con las risas de su hija, lo envolvieron en una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa paz sería efímera. Molly, siempre curiosa y llena de energía, decidió explorar más allá de la orilla. Lucas, aún inmerso en sus pensamientos, la observaba de reojo mientras su mente viajaba en recuerdos de tiempos más felices, tiempos con Wendy. Fue entonces, en un abrir y cerrar de ojos, que su peor temor se materializó. Al volverse para tomar una manzana de la canasta, perdió de vista a Molly por un segundo que lo cambiaría todo. Cuando miró de nuevo hacia la orilla, su hija ya no estaba. El vacío en el lugar donde ella había estado era un golpe brutal que lo dejó sin aliento. «Molly», llamó, intentando mantener la calma, pero su voz ya reflejaba la ansiedad que comenzaba a apoderarse de él. Corrió hacia el río, su corazón latiendo con fuerza descontrolada en su pecho. El agua fluía tranquila, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera ocultando el mayor miedo de Lucas. Desesperado, recorrió la orilla llamando su nombre,
pero lo único que encontró fueron las pequeñas sandalias de Molly, abandonadas junto al agua. Sin pensarlo, se adentró en el río, el frío del agua contrastando con el calor de su miedo. Sus manos se movían frenéticamente bajo el agua, buscando, pero no encontró nada más que su propia desesperación reflejada en las aguas. La noticia del desaparecimiento de Molly se esparció rápidamente por San Javier, como un incendio que consume todo a su paso. En cuestión de horas, la tranquila comunidad se transformó en un hervidero de actividad, con la policía y los vecinos uniéndose en la búsqueda de la niña. Sin embargo, junto con la preocupación y el apoyo, comenzaron a surgir susurros de duda, miradas de sospecha dirigidas hacia Lucas. Lucas, paralizado por el shock, se arrodilló en la orilla, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La imagen de su hija desapareciendo en el agua era como un tormento constante que no podía apagar. El jefe de policía, Rodríguez, un hombre corpulento de rostro severo y mirada dura, se acercó a él, colocando una mano firme en su hombro. «Señor Brath, necesitamos hacerle algunas preguntas», dijo Rodríguez, con una voz que no permitía objeciones. Lucas apenas lo escuchó. Su mente estaba atrapada en una realidad alterna, una en la que Molly estaba a salvo, en la que todo esto no era más que una pesadilla de la que pronto despertaría. «Ella tiene que estar aquí. Yo la vi. Ella estaba aquí», murmuraba, sus ojos fijos en el río, como si esperara que su hija emergiera en cualquier momento. Rodríguez, consciente de lo que venía, suspiró. Había visto demasiadas tragedias en su vida como para no reconocer el peso del dolor que caía sobre Lucas, pero también sabía que las cosas podían empeorar, y lo hicieron. Con el paso de las horas, las preguntas se volvieron más insistentes, más agudas, y las miradas de solidaridad se transformaron en juicios silenciosos. ¿Cómo podía un padre tan devoto perder de vista a su hija? ¿Qué había estado haciendo mientras ella desaparecía? Las dudas se convirtieron en sospechas y finalmente en una acusación formal de negligencia. Cuando lo llevaron a la celda, la fría realidad de las barras de metal se clavó en su piel como una herida nueva. Se dejó caer en un rincón, cubriendo su rostro con las manos, tratando de contener el grito de desesperación que amenazaba con salir de su pecho. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo podía haber perdido lo único que le quedaba en el mundo? San Javier ya no era el refugio de tranquilidad que había sido. En el centro de la tormenta, Lucas Brath, un hombre destrozado, se aferraba a la esperanza de que, en algún lugar, Molly aún estuviera viva, esperando ser encontrada. El Tribunal de San Javier, un edificio modesto de arquitectura colonial, contrastaba con la gravedad de las decisiones que allí se tomaban. Para Lucas Brath, aquellas paredes blancas y desgastadas se alzaban como un monumento a su desdicha. La sala de audiencias estaba llena, los murmullos de la pequeña comunidad llenando el espacio con un ruido amortiguado y denso, como una tormenta a punto de estallar. Lucas estaba sentado en una silla simple, con la mirada perdida en la madera oscura del estrado frente a él. Su abogado, un hombre de mediana edad con gafas redondas y un traje que había visto mejores días, intentaba consolarlo, pero las palabras de aliento sonaban huecas. Lucas apenas podía escuchar. Su mundo se había reducido a un torbellino de dolor y culpa. Estaba presente físicamente, pero su mente vagaba por las turbias aguas del río, donde Molly había desaparecido, repitiendo la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué? El juez, un hombre austero con cabello gris cuidadosamente peinado, observaba a Lucas con una expresión fría e imparcial. Después de los alegatos finales, el silencio que siguió fue casi insoportable. Todos en la sala esperaban la sentencia que decidiría el destino de Lucas. Era como si toda la ciudad estuviera allí, aguardando un veredicto que ya sabían cuál sería. «Señor Lucas Brath», comenzó el juez, su voz resonando en la sala, «la negligencia que resultó en la supuesta muerte de su hija es una tragedia profunda, una que nadie debería enfrentar. Sin embargo, la responsabilidad de esta tragedia recae sobre sus hombros. El tribunal no puede ignorar el hecho de que su hija estaba bajo su cuidado cuando desapareció. Por lo tanto, lo condeno a 5 años de prisión». Cada palabra era como un golpe para Lucas, una confirmación final de su fracaso. La sala estalló en murmullos, algunos sorprendidos, otros satisfechos. Lucas permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se levantó mecánicamente, con los ojos fijos en un punto delante de él, sin realmente ver nada.
Mientras lo conducían fuera de la sala, los rostros de los habitantes del pueblo lo observaban con una mezcla de pena y reprobación. Ya no tenía fuerzas para protestar, para argumentar. Todo lo que quería era despertar de esa pesadilla y encontrar a Molly de nuevo. Pero la realidad era implacable y estaba siendo arrastrado hacia un futuro sombrío, donde la culpa y la tristeza serían sus únicas compañeras. La prisión a la que fue enviado Lucas no era diferente de cualquier otra. Fría, impersonal, con paredes que parecían suprimir cualquier vestigio de esperanza. El sonido de las puertas metálicas cerrándose y el olor a desinfectante barato eran constantes. Al cruzar los portones de hierro, Lucas sintió que dejaba atrás el último fragmento de su vida. El bloque de celdas estaba silencioso ese día, un silencio pesado que cargaba con el peso de las vidas perdidas entre esas paredes. Los prisioneros más antiguos miraban a Lucas con ojos cansados, evaluando al nuevo rostro que ahora compartía la misma suerte. Lucas fue llevado a su celda, un cubículo estrecho con una litera, un lavabo y un pequeño inodoro. Las paredes de concreto gris y la ausencia de cualquier cosa que recordara el mundo exterior hacían que el espacio fuera sofocante. Los primeros días, Lucas apenas hablaba, cumplía las rutinas automáticas de un prisionero, pero su mente siempre estaba en otro lugar. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad caía y el silencio era interrumpido solo por el sonido ocasional de sollozos distantes o gritos apagados. Era en ese silencio donde Lucas sentía más intensamente la ausencia de Molly. Se quedaba acostado en la litera inferior, mirando al techo, su corazón apretándose con cada recuerdo de su hija, cada risa que ahora parecía tan distante. Fue durante una de esas noches solitarias cuando Lucas conoció a Héctor Villegas. Héctor era un hombre mayor, con ojos astutos que parecían ver más allá de las apariencias. Había sido un investigador privado antes de ser encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Tenía la postura de alguien que ya había visto lo peor de la vida y aún así se mantenía en pie, cargando su dignidad como una armadura. Héctor había observado a Lucas desde que llegó, notando su aislamiento y el dolor que llevaba consigo. Una noche, mientras los prisioneros se reunían en el comedor, Héctor se sentó junto a Lucas, rompiendo el silencio con una pregunta directa. «Tú eres el hombre que perdió a su hija, ¿verdad?» Lucas levantó la mirada, un poco sorprendido de que alguien le hablara. «Sí», respondió en un tono bajo, como si aún estuviera acostumbrándose a escuchar su propia voz. Héctor lo miró fijamente, con un brillo de comprensión en sus ojos. «No creo que seas culpable. La culpa nos destruye, pero tú no pareces un hombre destruido por lo que hizo, sino por lo que no pudo evitar». Esas palabras resonaron en Lucas. Era la primera vez que alguien expresaba fe en su inocencia, y eso lo tocó más de lo que esperaba. Sin embargo, no fue de inmediato que Lucas se abrió a Héctor. Pasaron varios días en los que solo se intercambiaron miradas y saludos breves, pero gradualmente, Héctor empezó a compartir pequeños fragmentos de su historia, creando un vínculo silencioso basado en la mutua desconfianza en el sistema que los había condenado. Una noche, finalmente, Lucas se permitió confiar en Héctor. Le contó la historia de Molly, de Wendy, y de cómo su vida se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Héctor escuchó todo con atención, como el profesional que era. Después de un largo silencio, Héctor habló. «Lucas, esta historia no me cuadra. Hay demasiados cabos sueltos. ¿Has pensado que tal vez la muerte de Wendy y la desaparición de Molly estén vinculadas de una manera que nadie ha notado aún?» La idea era tan sorprendente que Lucas quedó sin palabras. Siempre había aceptado la versión oficial, aunque a regañadientes, porque no podía haber otra explicación. Pero ahora Héctor sembraba una semilla de duda, una que comenzaba a crecer rápidamente en su mente. «Te puedo ayudar», continuó Héctor. «Puedo empezar a investigar, incluso desde aquí dentro. Tengo mis contactos y conozco a las personas adecuadas, pero necesito que creas que todavía hay una oportunidad de descubrir la verdad». Lucas sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza, porque tal vez, solo tal vez, su hija aún estuviera viva. Y miedo, porque si eso fuera cierto, significaría que había algo mucho más siniestro en juego de lo que jamás pudo imaginar. «Por favor, Héctor, haz lo que puedas. Haría cualquier cosa para saber qué pasó realmente», dijo Lucas, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Con esas palabras, se formó una alianza inesperada. Lucas, un hombre que lo había perdido todo, y Héctor, un hombre que todavía luchaba por limpiar su nombre,
ahora estaban unidos en una búsqueda desesperada por la verdad. Y aunque Lucas aún estaba consumido por el dolor y la culpa, la presencia de Héctor y la posibilidad de encontrar respuestas le dieron un nuevo propósito, algo por lo cual valía la pena luchar. Mientras Lucas luchaba por adaptarse a la vida en prisión, doña Rosa, su vecina anciana, continuaba cuidando la casa que él había dejado atrás. Rosa era una mujer pequeña, de piel morena y arrugada por el sol y los años, con ojos que siempre parecían buscar la verdad oculta en las cosas. Conocía a Lucas desde que era un niño y siempre lo había considerado como un hijo. Doña Rosa no creía, ni por un segundo, que Lucas fuera culpable de lo que lo acusaban. Había visto de cerca el amor que él tenía por Molly, un amor que no podía mancharse por negligencia o descuido. Y así, con el tiempo libre que tenía, empezó a hacer preguntas. Las visitas de Rosa a la casa de Lucas no eran solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Estaba en busca de algo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido aquel día fatídico. En sus idas y venidas, hablaba con los vecinos, preguntaba discretamente sobre Wendy, sobre su vida antes de su muerte, sobre los amigos que tenía y las personas con las que se encontraba. Fue durante una de esas conversaciones que Rosa escuchó algo que la hizo detenerse. Una de las vecinas, una mujer que vivía a unas calles de distancia, mencionó haber visto a Wendy con un hombre desconocido unas semanas antes de su muerte. Era un hombre alto, bien vestido, dijo la vecina. No parecía ser alguien de aquí. Rosa agradeció a la mujer y regresó a casa, su mente trabajando frenéticamente. La celda que compartían Héctor y Lucas estaba envuelta en una penumbra inquietante, con las sombras de las barras proyectándose en las frías paredes de concreto. Héctor, sentado en su litera superior, estaba sumido en un silencio inusual. Desde que había prometido ayudar a Lucas a descubrir la verdad, había utilizado todos sus recursos y contactos fuera de la prisión. Hoy, sin embargo, traía consigo algo más que promesas, respuestas. Lucas llamó a Héctor suavemente mientras descendía de su litera con agilidad. Se acercó a Lucas, quien estaba sentado en el borde de su cama, la mirada perdida en el suelo. «Tengo información». Lucas alzó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué has descubierto?», preguntó, su voz ronca y temblorosa, como si temiera tanto la respuesta como la esperaba. Héctor suspiró, sentándose junto a Lucas. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Wendy no murió, Lucas, fingió su muerte. Las palabras flotaron en el aire por un momento, como si Lucas necesitara tiempo para asimilarlas. Su cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió su espina dorsal. «¿Qué estás diciendo, Héctor? ¿Cómo es posible?». Agarró el brazo de Héctor con fuerza, sus ojos abiertos de par en par, buscando desesperadamente alguna señal de que todo era un malentendido. Héctor mantuvo la calma, colocando su mano sobre la de Lucas, un gesto tanto de apoyo como de contención. «Estoy seguro, Lucas, mis fuentes confirmaron que Wendy está viva. Fingió su muerte para escapar con Ramón Fuentes». Al escuchar ese nombre, Lucas sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ramón Fuentes, un empresario conocido por su riqueza y su falta de escrúpulos, alguien con suficiente poder para corromper todo a su alrededor. Lucas había oído hablar de él, pero nunca imaginó que su vida podría estar entrelazada con la de ese hombre. ¿Por qué haría eso? ¿Y Molly? ¿Dónde está mi hija? Héctor respiró profundamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ramón Fuentes es un hombre poderoso, Lucas. Tiene los medios para conseguir lo que quiere, y al parecer quería a Wendy. Quizás ella ya estaba involucrada con él antes de fingir su muerte, o tal vez se dejó llevar por el lujo y el poder que él le ofrecía. Lo cierto es que ahora están juntos, y Molly está con ellos. El corazón de Lucas latió desbocado. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar la idea de que su hija seguía viva. ¿Está viva? ¿Molly está viva? Las palabras salieron casi como un grito, una mezcla de ira, alivio y desesperación. «Sí», respondió Héctor con firmeza, «pero parece que ha pasado por un gran trauma. Mis fuentes dicen que ya no es la misma niña que conocías. Algo sucedió, Lucas, algo que la lastimó profundamente». Lucas sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo tremendo. No podía permitirse derrumbarse ahora. Tenía que ser fuerte por Molly. «Necesito encontrarla, Héctor. Necesito sacarla de las manos de esos monstruos». «Lo sé», dijo Héctor con gravedad,
y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. Seguiré investigando, necesitamos descubrir dónde se esconden y qué más ha planeado Wendy. Lucas asintió, sintiendo que una nueva determinación ardía en su pecho. Gracias, Héctor. No sé qué haría sin ti. Te prometo que, cuando salgamos de aquí, te ayudaré a limpiar tu nombre, así como tú me estás ayudando a limpiar el mío. Los dos hombres intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Estaban unidos por una causa mayor, una búsqueda de justicia y verdad que trascendía las paredes de la prisión. Esa misma noche, Lucas se acostó en la oscuridad de la celda, pero el sueño no llegó. Su corazón estaba en un caos, y sus pensamientos corrían descontrolados, como un río en que estaba viva. Molly estaba viva. La revelación resonaba en su mente, una mezcla de ira, alivio y una tristeza tan profunda que era casi insoportable. Intentó recordar la última vez que vio a Wendy, su sonrisa, cómo lo abrazaba con ternura, pero ahora esos recuerdos estaban contaminados, envenenados por el conocimiento de su traición. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo arrebatarle lo único que le quedaba? Y Molly, su dulce Molly, que ahora estaba en algún lugar, herida, sufriendo por un mal que él no podía comprender. Los pensamientos de Lucas fueron interrumpidos por la voz de Héctor, que se alzó desde su cama. Lucas, sé que es difícil, pero necesitas mantener la calma. Tenemos que ser inteligentes ahora. Ramón Fuentes no es un hombre cualquiera. Tiene dinero, poder y aliados. Si vamos tras él sin un plan, terminaremos muertos antes de acercarnos a Molly. Lucas apretó el puño, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en la piel. No me importa lo que tenga Héctor. No puedo dejar que mi hija siga en manos de esos monstruos. Héctor asintió, comprendiendo el dolor y la rabia de Lucas. Lo sé, y por eso vamos a hacerlo de la manera correcta. Voy a usar mis contactos para averiguar dónde están. Debe ser fuerte ahora, por Molly. Lucas respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con dominarlo. Seré fuerte, por Molly. Voy a encontrar a mi hija Héctor, cueste lo que cueste. Mientras Lucas y Héctor planeaban sus próximos pasos en San Javier, doña Rosa seguía con su propia investigación. Había pasado semanas revolviendo la casa de Lucas, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a probar su inocencia. Un día, mientras reorganizaba las pertenencias de Wendy, encontró algo que la hizo detenerse, un diario, cuidadosamente escondido entre la ropa vieja de la joven. Sentada en la pequeña mesa de la cocina de Lucas, doña Rosa abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas eran comunes, describiendo los días de Wendy, sus emociones y preocupaciones. Pero a medida que leía, Rosa comenzó a notar un patrón, una tensión creciente en las palabras de Wendy. Había menciones a un hombre peligroso y a planes que no podían fallar. Rosa pasó la página y, con el corazón acelerado, leyó las palabras que confirmaban sus peores temores. Wendy había planeado su fuga con Ramón Fuentes. Pretendía llevarse a Molly lejos de Lucas y comenzar una nueva vida, llena de lujos y promesas vacías. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas mientras leía los fríos y calculadores detalles de los planes de Wendy. La joven que conocía, en quien confiaba, no era quien aparentaba ser. Wendy había manipulado a todos, incluido Lucas, para lograr sus objetivos egoístas. Determinada a ayudar a Lucas, Rosa decidió llevar el diario a la policía. Necesitaban ver las pruebas, saber que Lucas era inocente. Pero cuando llegó a la comisaría, la recibieron con desdén. El comisario, un hombre corpulento y condescendiente, se rió suavemente mientras hojeaba el diario. «Doña Rosa», dijo, levantando una ceja, «estas son solo palabras de una mujer que ya está muerta. No hay forma de probar que estas anotaciones sean ciertas, y aunque lo fueran, no cambiarían nada. Ramón Fuentes es un hombre respetable. Nadie creería en una historia tan absurda». Rosa, con el rostro enrojecido de frustración, tomó de nuevo el diario, sintiendo cómo la impotencia la invadía. Sabía que las palabras del comisario estaban motivadas por el miedo o el soborno. Ramón Fuentes era demasiado poderoso para ser tocado por la ley. Pero Rosa no se daría por vencida. Si la policía no hacía nada, ella misma encontraría la manera de exponer la verdad. Al salir de la comisaría, Rosa apretó el diario contra su pecho, como si estuviera protegiendo un tesoro. La determinación crecía en su corazón. Encontraría la forma de ayudar a Lucas, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Rosa sabía que estaba lidiando con fuerzas peligrosas, pero también sabía que para hacer justicia a Lucas y salvar a Molly, necesitaría valor.
y valor era algo que nunca le había faltado. El sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas, bañando el cielo de Monterrey en tonos cálidos de naranja y rosa, mientras Lucas y Héctor se acercaban al exclusivo condominio. Lucas sentía una desconexión abrumadora entre la opulencia que los rodeaba y el frío y desolado lugar donde había pasado sus últimos días. Sus manos temblaban al aferrarse a una pequeña foto arrugada de Molly que llevaba en el bolsillo. El peso de la incertidumbre y el temor sobre lo que encontraría lo oprimía. «Es aquí», murmuró Héctor, señalando una de las casas al final de la calle. «Mis fuentes confirman que Wendy y Ramón viven aquí. Molly también está con ellos». Lucas se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la situación. Estaba a solo unos pasos de ver a su hija de nuevo, pero el miedo de ser un extraño para ella lo paralizaba. «¿Y si no me reconoce, Héctor? ¿Y si soy solo un desconocido para ella ahora?» Su voz se quebró, reflejando la vulnerabilidad que lo asfixiaba. Héctor le puso una mano en el hombro, apretándolo con firmeza. «Ella es tu hija, Lucas. La sangre que corre por sus venas es la misma que la tuya. No importa lo que Wendy y Ramón hayan hecho, la verdad está dentro de ella. Vamos a sacarla de allí, te lo prometo». Lucas asintió, respirando profundamente para controlar la avalancha de emociones que lo amenazaban. Juntos avanzaron hacia la casa. El portón de hierro forjado, alto e imponente, se abrió lentamente, permitiendo que los dos hombres ingresaran a la propiedad. La mansión frente a ellos era grandiosa, con jardines meticulosamente cuidados y una fuente que brotaba agua cristalina. Todo allí exudaba poder y control, pero Lucas solo podía pensar en una cosa: Molly. Se acercaron a la entrada principal y Héctor, siempre astuto, había planeado una estrategia. Fingiendo ser trabajadores de mantenimiento, lograron pasar la seguridad sin levantar sospechas. Mientras caminaban por el vasto jardín, Lucas divisó una pequeña figura a lo lejos, jugando sola bajo la sombra de un árbol. Su corazón se detuvo. Era Molly. Lucas se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la pequeña. Había crecido, su rostro era ligeramente más delgado, pero era inconfundiblemente su hija. Llevaba un vestido azul claro y su cabello castaño oscuro estaba recogido en 2 trenzas. Las lágrimas quemaban los ojos de Lucas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo su ser quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que debía ser cuidadoso. Héctor puso una mano en el pecho de Lucas, deteniéndolo. «Despacito, amigo. Primero tenemos que asegurarnos de que ella esté a salvo». Lucas asintió, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia Molly. Observó mientras Héctor se acercaba lentamente a la niña, con cuidado de no asustarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Héctor llamó suavemente: «¿Molly?». La niña levantó la mirada, sorprendida al ver a un desconocido. Sus ojos se desplazaron de Héctor a Lucas, que estaba parado a unos metros de distancia. ¿Quién eres tú?». La voz de Molly era apenas un susurro, cargada de una mezcla de confusión y temor. Héctor le sonrió con ternura. «Soy un amigo, Molly, y ese hombre allí», señaló a Lucas, que temblaba visiblemente, «es tu papá. ¿Te acuerdas de él?». Molly miró a Lucas, pero sus ojos estaban vacíos, sin reconocimiento. Lucas sintió su corazón romperse al ver la falta de reacción en su hija. «¿Mi papá?», repitió Molly, como si intentara comprender. Antes de que pudiera decir más, la puerta de la mansión se abrió y Wendy apareció, su rostro contorsionado en una expresión de furia al ver a Lucas allí. «¿Qué haces aquí?», gritó, corriendo hacia Molly y jalándola hacia sí, como si quisiera protegerla de Lucas. «Wendy, por favor», imploró Lucas, dando un paso adelante. «Solo quiero hablar con mi hija. Me debes eso». «No te debo nada», escupió Wendy con veneno. «Molly no te necesita, ya no te conoce, Lucas. Te fuiste, la dejaste. No te necesitamos». Molly miraba confundida a los dos adultos discutiendo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es él?». Wendy se agachó hasta quedar a la altura de Molly, sosteniendo el rostro de su hija entre las manos con una suavidad que contrastaba con su tono anterior. «Este hombre no es tu papá, Molly. Es solo un extraño, alguien que quiere hacernos daño. No le creas». Lucas sintió un desespero profundo invadir su ser. «Wendy, por favor, no hagas esto. Ella es nuestra hija. Sé que cometí errores, pero Molly merece saber la verdad». Wendy se levantó, jalando a Molly hacia la mansión. «¿La verdad?», rió amargamente. «La verdad es que ya no mereces ser su padre, Lucas. Perdiste ese derecho». Mientras Wendy se llevaba a Molly, Lucas se sintió impotente. Sabía que estaba perdiendo a su hija una vez más,
y esta vez parecía definitivo. Después de ese doloroso encuentro, Héctor y Lucas se retiraron para planear los próximos pasos. Sabían que forzar otro encuentro con Molly sería imposible mientras Wendy y Ramón mantuvieran el control. Lucas estaba devastado por la frialdad de Wendy y la manera en que había envenenado la mente de Molly contra él. «Ella no me reconoce, Héctor», confesó Lucas, su voz baja, casi derrotada. «Cree que soy un extraño. ¿Cómo voy a recuperarla si ni siquiera sabe quién soy?» Héctor, siempre pragmático, reflexionó por un momento antes de responder. «Molly está traumatizada, Lucas. Ha pasado por algo que ni siquiera podemos imaginar. Wendy probablemente la manipuló todo este tiempo, haciéndole creer mentiras. Pero no puedes rendirte. Si no podemos llegar a Molly directamente, tendremos que encontrar una manera de debilitar la confianza de Wendy y Ramón». Lucas miró a Héctor, la determinación regresando lentamente. «¿Y cómo haremos eso?» Héctor sonrió, pero era una sonrisa cargada de astucia. «Necesitamos exponer la verdad, Lucas. Si logramos desenmascarar a Wendy y Ramón, mostrarle a Molly quiénes son realmente, ella tendrá que enfrentarse a los hechos. Enfoquémonos en encontrar pruebas, algo que podamos usar contra ellos. Si rompemos esa barrera, Molly empezará a cuestionar todo lo que le han dicho». Lucas asintió, la esperanza comenzando a renacer. «Haremos lo que sea necesario, Héctor. No importa cuánto tiempo lleve, voy a recuperar a mi hija». Mientras Lucas y Héctor planeaban el siguiente paso, una figura observaba desde lejos. Ramón, desde una de las ventanas de la mansión, observaba cómo los dos hombres se alejaban. Había notado la creciente tensión en Wendy y sabía que debía actuar rápidamente para evitar que los secretos de su vida salieran a la luz. Doña Rosa no era una mujer que se intimidara fácilmente. Después de ser ridiculizada por la policía local, decidió que necesitaba un enfoque más directo. Utilizando su astucia y contactos en la ciudad, descubrió la dirección del condominio donde Wendy y Ramón estaban escondidos. Decidida a confrontar a Wendy en persona, Rosa viajó a Monterrey con el diario en mano, lista para exponer toda la verdad. Cuando llegó a la mansión, logró entrar fingiendo ser una vieja amiga de la familia. El personal de seguridad, acostumbrado a tratar con personas de la alta sociedad, no sospechó de una viejecita aparentemente inofensiva. Cuando Rosa se encontró cara a cara con Wendy, sintió un torbellino de emociones, ira, decepción y, sobre todo, una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. Wendy, al ver a Rosa, forzó una sonrisa, pero sus ojos mostraban desconfianza. «¿Qué haces aquí, Rosa? ¿Cómo lograste encontrarme?» Rosa no perdió tiempo con rodeos. «Estoy aquí para terminar con esta farsa, Wendy. Puedes engañar a la policía, a Ramón, incluso a la pobre Molly, pero la verdad siempre sale a la luz, y tengo la prueba de todo lo que has hecho». Wendy palideció al ver a Rosa sacar el diario de su bolso. «No puedes amenazarme, vieja. Nadie te creerá, y aunque lo hagan, Ramón me protegerá». «¿Crees que Ramón se preocupa por ti, Wendy?», replicó Rosa, su voz llena de indignación. «Él solo está interesado en el poder y el dinero, y cuando las cosas empiecen a salir mal, será el primero en abandonarte». Las palabras de Rosa golpearon a Wendy como una puñalada. Sabía, en lo más profundo de su ser, que se había involucrado en algo mucho más grande de lo que podía controlar. Y ahora, con la posibilidad de que toda su vida se derrumbara, se sentía atrapada. «No sabes nada», murmuró Wendy, intentando recuperar su compostura. «Ramón me ama. Él nunca me dejaría». Rosa dio un paso adelante, sus ojos fijos en Wendy, con una mezcla de compasión y firmeza. «Wendy, lo que estás haciendo está mal. Estás destruyendo la vida de una niña inocente y también la tuya. Molly necesita saber la verdad, necesita saber quién es su verdadero padre. ¿Realmente puedes vivir con lo que has hecho? ¿Con la mentira que le estás contando todos los días?» Wendy sintió que sus defensas empezaban a desmoronarse. Durante un instante, la máscara que había mantenido durante tanto tiempo se resquebrajó y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo entiendes, Rosa. No es tan simple. Si Molly descubre la verdad, si Lucas la recupera, ¿qué me quedará a mí? Todo lo que he hecho ha sido para protegerla. No podía permitir que creciera con un hombre como Lucas, alguien que podría volver a abandonarla». Rosa suspiró, suavizando su tono. «Lo que estás haciendo no es protección, Wendy. Es miedo. Y el miedo solo engendra más dolor. Lucas cometió errores, sí, pero tiene derecho a intentar enmendarlos. Y Molly tiene derecho a decidir por sí misma. Si continúas por este camino, perderás a Molly de todas formas.
pero si decides actuar con honestidad, al menos podrás decir que hiciste lo correcto. Wendy bajó la mirada, el diario aún apretado en sus manos temblorosas. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, luchando contra los años de resentimiento y miedo que habían moldeado sus decisiones. Por un momento, la idea de dejar ir todo, de permitir que la verdad saliera a la luz, la tentó. Pero entonces recordó el control que Ramón tenía sobre ella, las promesas que le había hecho y el terror de lo que podría suceder si lo traicionaba. «No puedo», susurró finalmente, su voz cargada de desesperación. «No puedo arriesgarme a perder todo lo construido». Rosa la observó con tristeza, viendo cómo Wendy volvía a erigir sus muros. «Entonces estás eligiendo el camino más difícil, Wendy. Pero no creas que te saldrás con la tuya. Lucas no se rendirá, y yo tampoco. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo haga, será mejor que estés preparada para enfrentar las consecuencias». Con esas palabras, Rosa se dio la vuelta y salió de la mansión, dejando a Wendy sola en el gran salón. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Wendy sintió un vacío en su interior, una oscuridad que había estado creciendo durante años. Sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba, y que las decisiones que tomara en los próximos días podrían definir su vida para siempre. El aire estaba cargado de tensión mientras Lucas y Héctor se acercaban al restaurante, un lugar remoto en las montañas donde la élite solía escapar del bullicio de la ciudad. Las paredes de piedra y las enormes ventanas que ofrecían vistas impresionantes de los picos circundantes contrastaban cruelmente con el conflicto feroz que estaba a punto de estallar en su interior. Al entrar, Lucas sintió una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su derecho como padre, sino el bienestar de su hija. Héctor, siempre a su lado, llevaba una pequeña cámara oculta, listo para documentar cualquier cosa que pudiera ser usada contra Ramón y Wendy. Ramón ya estaba sentado en una mesa en el rincón más apartado del restaurante, irradiando su acostumbrada confianza. Vestido con un traje oscuro y elegante, su expresión era de frialdad calculada. A su lado, Wendy estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con un pañuelo en sus manos. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Lucas, y algo parecido a la culpa pasó por su rostro antes de que apartara la mirada. «Así que decidiste presentarte», dijo Ramón rompiendo el silencio con un tono amenazante. «¿Qué es lo que quieres, Lucas? Pensé que ya habías entendido cuál es tu lugar». Lucas se acercó a la mesa sin sentarse, sus ojos clavados en Ramón. «Vine por mi hija», declaró con firmeza. «Voy a llevarme a Molly, cueste lo que cueste». Ramón soltó una risa fría, sin humor. «¿De verdad crees que tienes alguna oportunidad contra mí? Molly es mía ahora, igual que Wendy. Ella no necesita a alguien como tú». Antes de que Lucas pudiera responder, Héctor intervino, su voz cargada de ironía. «No estaría tan seguro de eso, Ramón. Has cometido un grave error al subestimar a Lucas. Sabemos todo, cómo Wendy fingió su muerte, cómo manipulaste toda la situación para separar a una hija de su padre. Y lo más importante, tenemos pruebas». Ramón se levantó de su asiento, su confianza empezando a desmoronarse. «¿Pruebas? No tienes nada», exclamó, volviéndose hacia Wendy con una mirada que exigía su apoyo. Wendy, temblando, sintió que el peso de las mentiras que había sostenido durante tanto tiempo empezaba a aplastarla. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y por primera vez la culpa que había estado enterrando durante años se apoderó de ella. «Ramón, yo no sabía que llegaríamos a esto. Solo quería lo mejor para Molly y para mí, pero no así, no con tantas mentiras». «Me estás traicionando, Wendy». La voz de Ramón destilaba veneno, cada palabra cargada de amenaza. Lucas, incapaz de contener su furia, dio un paso hacia adelante. «Esto no es un trato, Ramón, es un secuestro. Has destruido mi vida y la de Molly, pero todo esto termina aquí. Si no quieres que tus secretos salgan a la luz, déjanos ir. No voy a negociar más». Ramón apretó los puños, sus ojos ardiendo de odio. Sabía que Lucas hablaba en serio y por un momento consideró las consecuencias. Pero entonces, algo dentro de él se quebró. «¿De verdad crees que puedes intimidarme?», gritó, perdiendo por completo la compostura. En un movimiento rápido, sacó una pistola de su chaqueta y la apuntó directamente a Lucas. El grito de Wendy resonó en el restaurante, rompiendo el silencio que hasta entonces había reinado. Pero Héctor, anticipando que la situación podría escalar, rápidamente sacó su propia arma, poniéndose entre Lucas y Ramón.
Baja esa arma, Ramón, ordenó Héctor, su voz firme y controlada. No tienes a dónde correr. Mientras el caos se desataba en el restaurante, Molly, escondida en un cuarto del hotel cercano, comenzaba a tener destellos de recuerdos que la sacudían. Las palabras de Héctor, la presencia perturbadora de Lucas y el desespero en los ojos de su madre estaban causando una tormenta en su mente joven y confundida. Acostada en la cama, Molly cerró los ojos con fuerza, tratando de calmarse, pero las imágenes seguían brotando. Ella y Lucas corriendo por un parque, él sosteniéndola en brazos mientras reía, los largos paseos al aire libre, la sensación de seguridad y amor que sentía junto a aquel hombre que su madre le había enseñado a ver como un extraño. Las memorias venían en fragmentos, pero eran lo suficientemente poderosas como para hacerla cuestionar todo lo que le habían dicho. Él no puede ser malo, susurró para sí misma. Yo lo recuerdo, él me amaba, ¿no es así? Abrió los ojos, decidida. Sabía que había una verdad enterrada bajo las mentiras, y aunque la confusión aún era intensa, la necesidad desesperada de entender la impulsaba. Tengo que hablar con él, se dijo en voz baja, casi como si estuviera pidiendo permiso a sí misma. Se levantó de la cama, fue hasta la puerta y la abrió con cautela. La duda y el miedo competían con su deseo de encontrar respuestas. «Papá», murmuró, como si esa palabra sola pudiera darle todas las respuestas que necesitaba. De vuelta en el restaurante, la tensión había alcanzado su punto máximo. Ramón, con la pistola aún en la mano, vacilaba. Héctor, con su arma apuntada, no quitaba la vista de él. El silencio era denso, roto solo por la respiración entrecortada de Wendy, visiblemente dividida entre el miedo y el remordimiento. Doña Rosa, que había seguido a Héctor y Lucas hasta el lugar, irrumpió en el restaurante acompañada por 2 policías. Finalmente, había logrado convencerlos de investigar a fondo el caso de Lucas, presentando las pruebas del diario de Wendy y la información que Héctor había recopilado. Los policías entraron con las armas desenfundadas, tomando rápidamente el control de la situación. Ramón Fuentes, «Baja el arma ahora», ordenó uno de los policías mientras se acercaba con cautela. Ramón miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. Sus ojos reflejaban la desesperación de un hombre que sabía que había perdido. Lentamente bajó la pistola, dejándola caer al suelo con un sonido metálico que resonó en el restaurante. Wendy, temblorosa, se acercó a Lucas. «Lo siento, Lucas», dijo, su voz quebrada por el remordimiento. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para mí y para Molly, pero solo he causado dolor. Estaba equivocada». Lucas la miró, la rabia y el dolor aún presentes, pero mezclados con un profundo cansancio. «Wendy, lo que hiciste es imperdonable, pero ahora lo más importante es Molly. Ella necesita ayuda, necesita de nosotros, de mí». Mientras Ramón era esposado y llevado por los policías, Molly apareció en la puerta del restaurante, sus ojos grandes y llenos de confusión. Vio a Lucas, a Héctor y luego a Wendy, y por un momento dudó. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. «Molly», llamó Lucas, dando un paso hacia ella, pero deteniéndose, temiendo asustarla aún más. Molly lo miró, y algo dentro de ella finalmente encajó. Los recuerdos, los sentimientos, todo se unió en un reconocimiento titubeante, pero real. «Papá», dijo, su voz temblando, pero llena de emoción. Lucas sintió las lágrimas brotar nuevamente, pero esta vez eran de alivio. Abrió los brazos y Molly corrió hacia ellos, enterrando su rostro en su pecho mientras comenzaba a llorar. Yo sabía que tú eras mi papá», sollozó. Wendy observaba, las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que había perdido, pero había una pequeña paz en ver a Molly en los brazos de su verdadero padre. Tal vez, pensó, este era el primer paso para arreglar todo lo que había destruido. Héctor se acercó a Lucas, colocando una mano en su hombro. «Lo logramos, amigo, finalmente lo logramos». Lucas miró a Héctor, esbozando una sonrisa débil pero genuina. «Sí, lo logramos. Ahora por fin podemos empezar a reconstruir». Mientras Ramón era llevado por la policía y Wendy se entregaba al remordimiento, Lucas y Molly, juntos de nuevo, comenzaban el largo camino hacia la sanación. Y con la ayuda de Héctor y Doña Rosa, la batalla por la verdad había sido ganada. Pero por encima de todo, la conexión entre padre e hija, que casi había sido destruida, empezaba a fortalecerse una vez más. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora, deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Los días posteriores al enfrentamiento en el restaurante estuvieron marcados por una mezcla de alivio e incertidumbre para Lucas.
Aunque Molly finalmente estaba a su lado, el camino hacia la reconstrucción de su relación era largo y difícil. Lucas sabía que el trauma que Molly había sufrido no desaparecería fácilmente. Su joven mente había sido moldeada por mentiras y miedo, y ahora era su deber ayudarla a redescubrir la verdad. La primera mañana después del reencuentro, Lucas preparó el desayuno con cuidado, intentando crear un ambiente de normalidad. La pequeña casa en la que vivían antes seguía intacta gracias a la dedicación de Doña Rosa, pero ahora parecía diferente, como si los 5 años de separación hubieran transformado el lugar. Con el corazón oprimido por la tensión, llamó a Molly para que se uniera a la mesa. «Buenos días, querida», dijo con una sonrisa suave al ver a Molly bajar las escaleras lentamente. Molly dudó antes de responder, su expresión era difícil de leer. «Buenos días, papá», susurró, como si aún estuviera adaptándose a llamarlo así. Lucas señaló la mesa con un gesto amable. «Hice tus favoritos, panqueques con jarabe de fresa». Molly se sentó a la mesa y miró el plato. «Yo no sé si me gustan», murmuró casi en un susurro. Lucas sintió una punzada de tristeza, pero luchó por mantener la calma. «No te preocupes, cariño. Dime lo que prefieres, y lo haré para ti». El silencio cayó sobre ellos mientras Molly jugaba con la comida. Lucas sabía que la reconciliación sería un proceso lento, pero estaba decidido a reconstruir lo que se había roto. Había aprendido en prisión el valor de la paciencia y la resiliencia, y estaba dispuesto a aplicar esas lecciones para recuperar el amor de su hija. Con el pasar de los días, Lucas continuó con un enfoque paciente y cuidadoso, permitiéndole a Molly procesar sus emociones y recuerdos a su propio ritmo. Pasaba tiempo con ella sin presionarla, leyendo cuentos, caminando por el jardín y enseñándole nuevamente a andar en bicicleta, una habilidad que parecía haber olvidado. Cada día avanzaban un pequeño paso, recuperando una nueva memoria. Una tarde, mientras jugaban a las cartas en la sala, Molly miró a Lucas con una expresión pensativa. «Papá, ¿por qué mamá hizo eso?». Lucas se detuvo, sintiendo el peso de la pregunta. Siempre supo que este momento llegaría, pero aún así no estaba completamente preparado. «Molly, a veces las personas cometen errores terribles cuando están asustadas o confundidas. Tu mamá pensó que estaba haciendo lo mejor para ustedes dos, pero estaba equivocada. Se dejó llevar por promesas vacías e hizo malas elecciones». Molly bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Ella me mintió. Dijo que ya no me querías». El dolor que Lucas sintió al escuchar esto fue agudo, pero mantuvo la voz suave y firme. «Eso nunca fue verdad, mi amor. Siempre te he querido, siempre te he amado. Nunca dejé de buscarte, de creer que te encontraría de nuevo». Molly lo miró, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «Yo te creo, papá», dijo mientras se levantaba y corría hacia los brazos de Lucas, enterrando su rostro en su pecho mientras sollozaba. «Tengo tanto miedo de que me dejes». Lucas la abrazó con fuerza, con lágrimas también corriendo por su rostro. «Nunca te dejaré, Molly. Estamos juntos ahora, y así seguiremos. Siempre». Con el tiempo, la vida de Lucas comenzó a reconstruirse alrededor de esta nueva realidad. Molly se estaba adaptando, y la confianza entre ellos crecía día a día. Lucas sabía que no estaba solo en esta travesía. Héctor, ahora un amigo leal, estaba a su lado, y su presencia constante le recordaba que el mundo no solo estaba lleno de injusticias, sino también de segundas oportunidades. Héctor, exonerado de las acusaciones que lo habían llevado a la cárcel, decidió abrir una agencia de investigación privada. Sabía que su experiencia y habilidades podrían ayudar a otras personas que, como él y Lucas, habían sido víctimas de un sistema corrupto. La idea surgió en una de las conversaciones tranquilas que tenía con Lucas en la terraza de la casa, mientras Molly jugaba en el jardín. «Lucas, he estado pensando», empezó Héctor, encendiendo un cigarrillo, uno de los pocos vicios que aún mantenía. «Nosotros dos hemos pasado por mucho, y hay tantas personas allá afuera que necesitan ayuda. Quiero hacer algo para cambiar eso. Pensé en abrir una agencia de investigación, algo que realmente haga la diferencia». Lucas lo miró, considerando la idea. «Eso es una gran idea, pero ¿no crees que sería peligroso? Después de todo lo que pasamos, pensé que preferirías algo más tranquilo». Héctor soltó una risa corta. «La tranquilidad nunca ha sido lo mío, amigo, y además hay algo que me mueve más que el miedo, la justicia. Hemos visto de cerca cómo la injusticia puede destruir vidas, y quiero luchar contra eso.
Y claro, si tú quieres, podrías unirte a mí. Sé que serías de gran ayuda. Lucas miró a Molly, que reía mientras perseguía mariposas en el jardín. Sabía que la vida nunca volvería a ser completamente tranquila, pero tal vez eso era lo mejor. Creo que esto podría ser algo bueno, Héctor. Quizás es lo que necesitamos para seguir adelante. Y así, con el apoyo de Lucas, Héctor abrió la agencia. Empezaron a trabajar en casos pequeños, ayudando a la gente de la comunidad, y pronto su reputación creció. Doña Rosa, quien había sido instrumental en la resolución del caso de Lucas, se convirtió en una figura de gran respeto en la ciudad. Su valentía y determinación inspiraron a muchos y fue celebrada con un evento especial en la Plaza Central, donde recibió una medalla de honor por sus esfuerzos. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, dijo doña Rosa, modesta, al aceptar la distinción. Pero todos sabían que su persistencia había sido crucial para que se hiciera justicia. El tiempo pasó y poco a poco, las cicatrices emocionales empezaron a sanar. Lucas y Molly encontraron un nuevo ritmo en sus vidas, un equilibrio que les permitía mirar hacia el futuro con esperanza. Un bello domingo, decidieron hacer algo que no habían hecho en mucho tiempo, un picnic. Esta vez, Lucas eligió un parque tranquilo, lejos de cualquier río o recuerdo doloroso. El sol brillaba en el cielo azul y el sonido de risas y conversaciones alegres llenaba el aire. Se sentaron en una colina verde, con un mantel a cuadros extendido debajo de ellos y una canasta llena de frutas frescas, sándwiches y jugo. «Este lugar es hermoso, papá», dijo Molly, acomodándose a su lado. «¿Podemos venir aquí más seguido?» «Claro, mi amor», respondió Lucas sonriendo. «Podemos venir aquí cada vez que quieras. Este es nuestro nuevo lugar especial». Comieron y rieron, compartiendo historias y planes para el futuro. Molly parecía más feliz de lo que Lucas había visto en años, y él se permitió relajarse, sintiendo que finalmente la tormenta había pasado. Tras el almuerzo, Molly corrió a jugar con otros niños en el parque, mientras Lucas observaba, su corazón lleno de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que juntos, él y Molly podían enfrentarlo todo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Molly regresó junto a Lucas, sosteniendo una flor que había recogido. «Para ti, papá», dijo, entregándole la flor con una sonrisa radiante. Lucas tomó la flor y la colocó delicadamente en el bolsillo de su camisa. «Gracias, cariño. Esta es la flor más hermosa que he recibido». Se abrazaron, observando la puesta de sol. Y en ese momento, Lucas supo que, a pesar de todas las dificultades, finalmente estaban comenzando a reconstruir sus vidas. El futuro, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. Y lo más importante, sabía que no estaba solo. Tenía a su hija, a su amigo Héctor, y una comunidad que los apoyaba. El pasado había dejado marcas, pero también enseñado lecciones valiosas. Con esas lecciones, Lucas y Molly estaban listos para seguir adelante, con esperanza renovada y corazones fortalecidos. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.